diversidad, vida cotidiana, áreas de la vida cotidiana, crítica de la vida cotidiana, concepto de salud mental, instituciones, crisis, vínculo, enfermero sujeto de atención, eh, actitud psicológica. Esos serían todos los temas que entran. Después, los que rinden libre hacen un examen previo escrito, arranca el examen, tomamos listas, se quedan ahí, empiezan con el escrito. Aprobado el escrito, ahí tenemos una charla oral, vemos si hay que levantar, repuntar algo o no, y bueno, vemos qué pasa. Otro tema importante para el tema de los finales, que muchas veces vienen al examen y dicen que trajeron un caso, de esos casos que nosotros a veces tomamos en los parciales. No es lo más recomendable el caso. O sea, no es lo recomendable porque se quedan con la anécdota del caso y no pueden asociarlo con ningún tema generalmente. O sea, si ustedes toman un caso, tiene que ser para poder asociarlo con los temas, no para contarnos a nosotros que uno está internado porque tiene, no sé, tuberculosis, la familia quedó en la casa. O sea, no es la anécdota del caso, sino que ustedes puedan asociar el tema al caso. Si no, no se la compliquen trayendo un caso. Fundamentalmente tienen que manejar los conceptos. Vamos. Vamos a hacer un punteo de los temas. ¿Qué tienen que saber? Sujeto, esto del sujeto como ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en las relaciones que lo determinan, que nadie en él que no sea la resultante de la interacción de grupos y clases. Esto del sujeto como ser de necesidades es la clave y es la base de todo el resto de los conceptos que después damos en la materia y se va armando todo a partir de ahí. Es importante que puedan explicar esto de qué es el sujeto, qué es esto de las necesidades, esto del mundo interno, mundo externo, esta contradicción, necesidad, satisfacción, digamos, estas necesidades que aparecen en el interior del sujeto y se busca en el exterior, se satisfacen, digamos, afuera, en lo social. Está esto del sujeto como productor y producido, todo eso que van a ver ahí cuando arranquen con sujeto. Fundamental plantear esto de las necesidades, es un tema clave, el tema de las necesidades. De hecho, los temas ejes y claves de la materia son necesidad y entrevista, digamos, que son los dos ejes en donde se van desempeñando el resto de los temas. Más o menos, digamos, con sujeto, lo fundamental es esto, manejarla. A ver, si uno le pregunta qué es el sujeto, ser de necesidad. Bueno, ¿y qué más? Digamos, no alcanza con ser de necesidad, que se satisfacen socialmente, en las relaciones que lo determinan. Poder explicar qué son estas relaciones, para poder explicar qué son estas relaciones, ahí aparece lo que es el vínculo, como esta unidad mínima de análisis, el vínculo como una estructura interaccional compleja, que incluye dos sujetos, su mutua representación interna, efectivizada en un complejo mecanismo de comunicación y aprendizaje. Poder entender esto del vínculo, poder explicarlo, poder explicar esto del vínculo bicorporal, bicorporal y tripersonal. ¿Qué es esto de lo bicorporal y tripersonal? Recuerden que el vínculo siempre hablamos de dos personas y nunca más. Siempre son dos. Después, esto de que en el vínculo, en un inicio aparece lo de la fantasía, se disipa la fantasía a medida que entramos en este mecanismo de comunicación y aprendizaje, cuando empezamos a conocer a la otra persona, ahí desaparece la fantasía y aparece el aprendizaje de la otra persona, internalizamos a la otra persona. Creo que el vínculo primero es externo, después es interno y luego nuevamente vuelve a ser externo. Esto significa que primero está afuera, no conocemos a la otra persona, digamos, una vez que la conocemos la internalizamos, una vez que la tenemos internalizada podemos volver a exteriorizarla. Por eso esta relación, esta dialéctica permanente de mundo interno, mundo externo, que tiene que ver del mismo modo que hablábamos recién de sujeto, esto de la satisfacción de las necesidades afuera, en el mundo externo, digamos que si bien la gratificación es hacia adentro,
aparece ahí cómo vamos internalizando y aprendiendo y tomando, haciéndonos propio ese mundo externo. ¿Mm? Si hablamos de vínculo en tanto unidad mínima de análisis y en tanto dos, después podemos pasar les voy dando más o menos un orden, ¿no? Después pasamos al grupo, que el grupo ya no son dos, sino que es un conjunto restringido de personas, digamos. Grupo es un conjunto restringido de personas que, ligados por constante de tiempo y espacio, se asignan una tarea en común, están organizados por digamos, se asignan una tarea que puede ser explícita o implícita, ver cuáles son los ordenadores del grupo o los organizadores del grupo, en tanto que son organizadores internos. Acá aparece la diferencia con serie, en donde la serie, los organizadores de la serie no son internos. En la serie aparece la necesidad, eh, necesidad, objetivo, tarea, pero lo que no hay en la serie, mutua representación interna. O sea, la serie carece de vínculo. Sí, ¿Podría dar un ejemplo de serie? ahí vamos. Ahí vamos, dale. Entonces, la serie, en tanto no hay reciprocidad de acciones, en el vínculo, en el grupo sí hay reciprocidad de las acciones. O sea, están 5 personas paradas en la parada del colectivo a las 6 de la tarde, digamos, constante de tiempo y espacio, igual que el grupo. Están todos al mismo lugar, a la misma hora, con la misma necesidad, objetivo, tarea. Todos van a tomar ese colectivo. Si de los 5 que hay, uno no toma el colectivo, o se subieron los 5 y uno se bajó a las 3 cuadras, el colectivo sigue andando. Y no le afecta a nadie que una persona se sube o se baje en lugar, porque no hay reciprocidad de acciones, no hay mutua representación interna, no se conocen entre los que están ahí. Y el ordenador es externo, no es interno. En cambio, en el grupo sí hay reciprocidad de acciones y tiene que haber mutua representación interna. Por ejemplo, si se juntan un grupo a comer un asado, si uno tiene que, la tarea que hace uno en el grupo, el rol de uno afecta directamente en el otro. Eso es lo que tiene que ver con la reciprocidad, es recíproca la acción. Mi acción repercute en la tuya en la mía y viceversa. Entonces, si se van a comer un asado y uno tiene que llevar el carbón y no lo lleva, incide e impacta automáticamente en todo el grupo, porque no hay posibilidad de hacer un asado si no hay carbón para hacer el fuego, o si llevan uno el carbón y otro no lleva la carne, no va a haber posibilidad de de cumplir con esa tarea, porque en donde uno falla en el grupo, digamos, no cumple su tarea o desempeña su rol, afecta directamente a los otros. Entonces, para pensar en la diferencia de serie y grupo, tienen que pensar que en la serie no hay mutua representación interna, no hay reciprocidad de acciones y los ordenadores de la serie son externos. No sé si se entiende con el ejemplo, Paula. Sí, perfecto, profe. Gracias. Bien. Después tenemos que pensar en esto de la teoría de los ámbitos. Bueno, en el grupo también entra lo que es el cono invertido, que es el esquema de toda tarea. Tiene varios vectores, digamos, ¿para qué sirve? Es una herramienta que sirve para medir, digamos para evaluar el proceso grupal, para eso sirve el cono invertido. Pensar en el grupo, en esto de que es el portavoz y lo emergente. Cuando hablamos de portavoz y emergente, el portavoz siempre es una persona, lo emergente es el problema que aparece. No piensen en emergente como otro de los integrantes del grupo, porque esto también se suelen confundir. O sea, el portavoz es aquel que a veces el grupo está obstaculizado, no puede avanzar, están trabados con la tarea y de pronto alguien enuncia algo, dice algo que representa, digamos, que todos se sienten identificados con eso. Esto que dice, este problema que aparece, es el emergente, digamos. Lo que aparece, el problema que aparece, es lo emergente. Tenemos teoría de los ámbitos. ¿Qué es la teoría de los ámbitos? Es una herramienta teórica, digamos, en cuanto la conducta de los objetos es bastante compleja, es difícil de abordar,
Es una herramienta teórica que nos sirve para comprender al sujeto. Entonces, dividimos, como que separamos al sujeto en diferentes ámbitos de expresión de su conducta. Estos ámbitos están todos relacionados, digamos, no están uno aislado del otro. Esto del ámbito, y qué se expresa en cada uno de estos ámbitos, qué relaciones hay en estos ámbitos, tienen que saber, esto del ámbito psicosocial, sociodinámico, institucional y comunitario. Este comunitario como el más abarcativo, el histórico, el que contiene a los demás, el más inamovible, los que más cuesta moverse, tanto esto del el institucional y el comunitario son los que permanecen estables, más estables a través del tiempo. Eso no quiere decir que no cambien, ¿no? En cambio, el ámbito psicosocial y sociodinámico, que expresa los vínculos del sujeto, y en el otro podemos ver y comprender, digamos, los grupos del sujeto, son los que más cambian. Digamos, entender esta teoría de los ámbitos en tanto una herramienta teórica que nos sirve para comprender las conductas del sujeto. Digamos, nosotros en la psicología social lo que vemos son las conductas del sujeto, conducta en tanto todo lo que hace el sujeto, todas las expresiones, todo lo que se mueve, y las conductas las expresa, digamos, el sujeto en lo social, digamos, en estos ámbitos de expresión de la conducta, dice. Expresión en tanto que uno lo hace, lo desarrolla. ¿Mm? Entonces acá estamos con los primeros temas que encaramos, con, bueno, algo de concepción de sujeto, vínculo, grupo, teoría de los ámbitos. Seguimos con familia. Ahí en familia se van a encontrar con varios textos. Hay un par de textos que, bueno, encuentran una definición de familia. Pueden ver ahí el de Schelin, de Rizzo, que cuentan un poco cómo ha sido la historia de la familia a través del tiempo, cómo la familia, digamos, se fue constituyendo, cómo fue cambiando. En esa familia hay crisis de fin de siglo, cómo fue cambiando la familia, digamos, cómo esto de que hasta hace un tiempo se pensaba la familia como esta familia nuclear o esta familia tipo que hemos escuchado tantas veces, como el papá, la mamá y el hijo y la parejita, digamos. Bueno, ese era un modo de familia. Hoy nos encontramos con otras formas de familia también. Pensar a la familia también como una construcción social, digamos, no es natural esto de la familia, sino que se va construyendo en realidad a cómo vamos resolviendo y satisfaciendo y organizándonos socialmente, cómo vamos resolviendo nuestras necesidades. Fue cambiando a lo largo del tiempo. El texto más importante que tenemos ahí es el de Ana Quiroga, que hacía un modelo de análisis del grupo familiar. Fíjense que ya en el mismo título del texto plantea grupo familiar. O sea que si comprenden grupo, la familia también es un grupo, es este primer grupo de pertenencia, un grupo bastante complejo. Entonces, para poder comprender la familia, Ana Quiroga plantea este modelo de análisis, no quiere decir que no haya otros, pero bueno, nosotros tomamos este, en donde plantea 3 niveles de análisis distintos para comprender mejor a la familia. Este nivel histórico-antropológico, el familia y significaciones sociales, y el interacción familiar y salud mental. Poder saber qué quiere decir cada uno de estos, o sea, en este de familia, en el histórico antropológico, se pregunta, y en el texto van a encontrar unas cuantas preguntas, digamos, indaga por el origen de la familia, si siempre fue igual, si a través de los años no fue cambiando. Bueno, no fue siempre la misma, fue cambiando, por esto que decimos que es una construcción social, y a cada época histórica, digamos, le corresponden diferentes formas de organizaciones sociales. Eso lo vamos a ver también, aparece también ahí cuando vemos vida cotidiana. Eh, el sistema familia y significaciones sociales. ¿Qué son las significaciones sociales? Las significaciones sociales son todo ese conjunto de normas, valores y demás, pautas de conducta que se transmiten en la familia. O sea, no tenemos costumbres de otras familias, sino de la nuestra. Adquirimos eso se va transmitiendo en la familia. ¿Qué idea tenemos acerca de la política, de la religión, no sé, de la educación? Todas esas significaciones del género, que también es otro tema que entra. Todas esas significaciones sociales, esa idea acerca de la cosmovisión, esta ideología, esta forma de ver el mundo, nos es transmitida en primer momento en nuestra familia.
Después aparecen otros lugares, otros ámbitos de expresión de nuestra conducta, como podemos ver en la teoría de los ámbitos, como para ir también relacionando temas, en donde vamos a ser determinados desde otro lugar y de otra manera. Vieron que dijimos que el sujeto es un ser de necesidades que se satisface, que determinado socialmente, digamos. Esta determinación de lo social tiene que ver con esto, con todos estos diferentes ámbitos. En primer lugar, el primer ámbito tiene que ver este de la familia, es el primer grupo de pertenencia. Sépanse esto, ¿no? Los tres niveles. Fíjense que ahí en el texto plantea que los niveles son complementarios, diferenciados y pertinentes. Esos no son los tres niveles de análisis, sino que son características que tienen estos niveles. Los niveles son histórico-antropológico, familia y significaciones sociales, y interacción familiar y salud mental. En la interacción familiar y salud mental, ahí vuelve a aparecer el concepto de portavoz y emergente, que ven en grupo. En tanto dice, cuando un miembro de la familia enferma, en realidad lo que está expresando es la enfermedad o la enfermedad familiar, digamos. Entonces es el portavoz del problema familiar. Lo que emerge es este problema familiar, digamos. O sea, que el portavoz, digamos, el que tiene el diagnóstico, estamos hablando de salud mental, no digo que alguien durmió destapado y le agarró, se despertó medio resfriado. Eso no sería una cuestión, no vamos de eso, sino que es interacción familiar y salud mental. En donde hay algún tipo de diagnóstico de una persona que viene con un diagnóstico de salud mental, si uno se queda indagando solo al sujeto que tiene este diagnóstico, como que no nos alcanza para poder abordarlo. Si queremos abordarlo y indagamos en su historia familiar, vamos a tener un montón de información y ahí nos vamos a poder dar cuenta de esto que les estaba diciendo, ¿no? De que el sujeto es el portavoz del problema familiar. Vamos más o menos hasta acá. Pregunten sobre lo que voy hablando. ¿Alguna duda? ¿No? Si nadie habla, sigo. Entonces, vamos a ir haciendo un punteo, como les dije, de los temas. Ahí pasamos ya por sujeto, el tema clave y base de toda la materia. Si ustedes pueden comprender bien ese tema, el resto les va a resultar más fácil. Sujeto, vínculo, grupo, teoría de los ámbitos, familia. Género, tema importante, un tanto controvertido estos últimos días, con las declaraciones de algunos personajes que tenemos en nuestra sociedad. Género, comprender que el género es una construcción social, que no es algo natural. Poder transmitir la definición de género, el género que es una construcción social, histórica, antropológica, de carácter relacional, que se asientan las diferencias anatómicas que varones y mujeres tenemos al nacer, y a partir de esto hay toda una asignación de roles, digamos. ¿Qué quiere decir esto? El sexo es biológico, el género no. Es todo lo que se arma a partir de esto biológico. A partir de que un varón nace con pene, una mujer nace con vulva, se arma todo un universo, toda una serie de estereotipos, todo un rol asignado en la sociedad. Digamos que el varón, por nacer varón, tiene que ser de determinada manera, la mujer tiene que ser de otra, esto del rosa y el celeste, la pelota o la muñeca, que desde chicos, digamos, se nos transmite. Aún hoy se sigue transmitiendo de este modo, o sea, por más avance y demás, se sigue transmitiendo de esta manera. Esto del varón fuerte y que el varón es, y que los hombres no, momento, que los hombres no lloran y que las mujeres tienen que ser delicadas y bueno, esa es la construcción social. La construcción social no es natural, digamos, no hay nada asociado a esto, a tener un órgano genital diferente del otro. Esa es la construcción social, poder comprender y poder explicar en el examen qué es el género. Bueno, el género es una construcción social. La construcción es lo contrario a esto biológico. Digamos, lo biológico es el sexo biológico. Nacer con un órgano genital o con otro.
Después aparece todo lo que es la diversidad también, en donde, bueno, que es esto de la diversidad sexual, y acá aparece, bueno, lo que es la orientación sexual, la identidad de género, digamos que el sexo, una cosa es el sexo biológico, otra cosa es la identidad de género. La identidad de género tiene que ver con una vivencia absolutamente subjetiva y singular de cada una de las personas acerca de esto asignado al nacer. Cuando nacemos nos asignan un género, varón o mujer, digamos. Después, el identificarse con este ser varón o ser mujer es toda una vivencia individual, única y subjetiva, y cada persona lo vive de una manera. Algunas personas se sienten identificadas con ese género asignado al nacer, ahí tenemos las personas que se sienten identificadas, son las personas cisexuales, en esto de la diversidad, las que no se sienten identificadas son personas transexuales, digamos, personas trans. Bueno, poder entender esto, qué es la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con cuál es el objeto de mi deseo, digamos, con quién me gusta, digamos, con quién vas a la cama, por decirlo en otros términos, quién te gusta. Que eso puede ser independientemente de ser cis, trans, se puede ser heterosexual, homosexual, bisexual y otras variedades más que aparecen por ahí. Eh, y después lo que es la expresión de género es cómo nos expresamos. La expresión de género tiene que ver con el rosa de las chicas, la pollera de las chicas, la pintura de uñas para las chicas, o o el pantalón, el pelo corto del varón. Bueno, esto es una cuestión de expresión de género. Cualquiera puede expresar su género de la manera independientemente de la identidad sexual y de la orientación sexual. Su expresión de género puede ser que es un varón, puede ser un varón cis heterosexual y que le guste pintarse las uñas y no tiene, o sea, es su forma de expresar, no hay ningún inconveniente con eso, no es que está reservada la pintura de uñas solamente para un varón trans, una mujer trans, por ejemplo. ¿Se entiende más o menos esto del género? Bueno, parece que sí. Sí, Bien. Género. Después de género tenemos esto de la vida cotidiana. Bueno, entrevista también es importante que vean la entrevista, que fundamental es esto de la entrevista. La entrevista es bueno, después lo vemos más al final de la entrevista. Vida cotidiana. ¿Qué es la vida cotidiana? Es ese tiempo, ese ritmo, ese espacio, donde se expresan nuestras condiciones concretas de existencia. Es una forma de organización social, es el modo en que hombres y mujeres se organizan entre sí y con la naturaleza para poder satisfacer sus necesidades. Es importante esta organización que es entre los hombres y la naturaleza, digamos. Si hablamos de vida cotidiana, podemos pensar en infinidad de vidas cotidianas a través del tiempo, porque a cada época, porque al ser una organización social, a través del tiempo, a través de la historia, ha habido infinidades de organizaciones sociales distintas. Entonces podemos pensar en diferentes modos de organización social, diferentes vidas cotidianas. Esto del tiempo, el ritmo y el espacio, no es la misma la vida cotidiana hoy que la que era hace 10, 20 años atrás. Digamos, nos organizamos y satisfacemos nuestras necesidades de manera distinta. Esto de organizarse con la naturaleza, no va a ser la misma cotidiana de una familia que vive en medio del campo, una familia que vive a orillas del mar y otra que vive en la montaña. Por eso es la forma de organizarse también con la naturaleza. No es solamente la forma de organizarse entre personas solamente. Poder entender estas áreas de la vida cotidiana o regiones de la vida cotidiana, que son familia, trabajo y tiempo libre, qué relación hay entre estas áreas, qué conductas se expresan también en cada una, poder entender el trabajo como esa área, digamos, ordenadora, organizadora de las demás, como más abarcativa también. Eh, Esto del trabajo como esta acción planificada para poder transformar la realidad, digamos, como una acción deliberada y pensada en donde podemos transformar la realidad y transformar la realidad a modo de poder satisfacer nuestras necesidades, digamos. ¿Cómo nos organizamos para satisfacer necesidades? Yo estoy tomando agua
y pareciera como naturalizado que yo abro la canilla y sale agua. Bueno, para que abrir la canilla y sale agua hay toda una acción planificada que tiene que ver con el trabajo, en donde que se saca el agua del río, se purifica, se distribuye, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el trabajo. Una acción planificada en donde nos permite también satisfacer estas necesidades. El trabajo, digamos, es aquel también que nos permite a nosotros acceder a un modo de producción determinado y a través de este trabajo que nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas, fundamentalmente, podemos acceder a otras cosas. Después esta relación que hay entre las áreas, esto del trabajo, y de la familia, digamos, que en la familia también hay trabajo, porque ¿cómo disociación, trabajo, familia, tiempo libre? Son tres áreas de expresión de la conducta. Digamos, familia y trabajo son las tres áreas de la vida cotidiana. En realidad hay una relación entre las tres áreas, porque nosotros expresamos todo juntos, digamos. Y esta relación que hay entre las áreas tiene que ver esto que les estaba diciendo. Por ejemplo, en la familia también hay trabajo. Y el tiempo libre es el tiempo libre sin familia y sin trabajo. Digamos, porque a veces uno dice, ay, bueno, tengo tiempo libre, bueno, me voy a poner a lavar la ropa. Bueno, eso no es tiempo libre, porque lavar la ropa es trabajo también. No es tiempo libre, no hacer nada que tenga que ver ni con trabajo, ni con familia. Eso no significa que no podemos pasar tiempo libre con nuestra familia, pero lejos de todas estas cuestiones digamos, que tienen que ver con de trabajo. ¿Se entiende? ¿Mm? Después pensar, esto Ana Quiroga plantea que la vida cotidiana se naturaliza, se presenta como una realidad acrítica, digamos, naturalizamos la vida tal cual es, no se puede cuestionar, digamos. Y esto tiene que ver también con la cuestión de un cierto poder dominante y hegemónico que pretende que hagamos todo tal cual es sin cuestionar. Salir con las orejeras ahí como los caballos y no cuestionar y aceptar todo tal cual es, que no hay que cuestionar. Bueno, hacer crítica de la vida cotidiana tiene que ver con un análisis reflexivo de las relaciones de poder, digamos, que están por debajo, digamos, de esto que queda naturalizado. Por ejemplo, hoy la jornada de trabajo tiene 12 horas o 6, 8, depende. Pero bueno, ¿quién dice que tenemos que trabajar 12 horas por día y no hay que cuestionarlo? Digamos, eso que está naturalizado como tal, se puede cuestionar. Bueno, cuestionar estas relaciones, digamos, que tienen que ver con esto, digamos, qué se juega, a quién le interesa, bueno, tiene que ver con hacer crítica de la vida cotidiana, cuestionar estas relaciones de poder, digamos, hacer visible lo invisible, de alguna manera, algo que queda ahí como invisible, que queda por debajo del agua, por decirlo de otra forma, a sacar a la luz estas cuestiones. Hay diferentes modos de hacer vida crítica de la vida cotidiana, puede ser a través dice a través de la política, la ciencia o el arte, digamos, que a través de una marcha, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, se trataba la ley esta de reforma movilidad jubilatoria y salieron a cuestionar, a defender esto a la calle. Bueno, como no quieren que esto sea cuestionado, obviamente fueron reprimidos por la policía. Con una marcha, por ejemplo, una protesta social, es hacer, desde la política, es hacer crítica de la vida cotidiana, es cuestionar esto que está pasando y no aceptarlo tal cual es. Digamos, ¿por qué tenemos que aceptar esto sin decir una palabra como corderitos obedientes? Bueno, eso en cuanto a vida cotidiana, crítica de la vida cotidiana. Eh, Podemos pensar de vida cotidiana, podemos pensar la crisis. Pensamos la crisis en tanto una ruptura abrupta o súbita de esta vida cotidiana. Hablamos de crisis cuando estamos hablando de crisis sociales fundamentalmente. Entonces, la crisis es esta ruptura abrupta, súbita, que nos desmorona la vida cotidiana, como que se nos cae todo. Puede ser por infinidad de cuestiones, por cuestiones personales o también por cuestiones sociales. Ahí hay un par de textos que habla de la crisis más en tanto personal, después habla de las cuestiones de crisis sociales, cómo impactan las crisis sociales en nuestra subjetividad. Obviamente, si somos sujetos sociales, si satisfacemos nuestras necesidades en la sociedad, en lo social, una crisis social obviamente que va a impactar en forma directa en nuestra subjetividad. Ahí hay un texto que plantea, hace como una clasificación de las crisis, habla de la crisis vital y accidental,
aquellas crisis vitales que son las que tienen que ver con el devenir propio de la vida, digamos, que va del nacimiento a la muerte, digamos, las crisis vitales. No indagamos mucho en eso vital, sí indagamos en las crisis accidentales. Esa crisis accidental que rompe nuestra vida cotidiana. Qué sé yo, una pérdida de trabajo es algo que rompe nuestra vida cotidiana. Si habíamos dicho antes que el trabajo es el ordenador de la vida cotidiana, una pérdida de trabajo, vaya si es una crisis, digamos, porque rompe con toda nuestra, irrumpe súbitamente en nuestra vida cotidiana y nos desarma, nos deja sin herramientas, nos deja como ahí demolidos de otra forma. Y plantea este autor que hay diferentes maneras de resolver la crisis, que hablamos de la crisis normal y crisis patológica. ¿Mm? Entonces, la crisis normal es aquella crisis que en un tiempo prudente, digamos, ahí habla de unos 6 a 9 meses, tampoco es tan exacto, el sujeto encuentra los propios recursos y se rearma. La crisis patológica es aquella que pasa el tiempo y el sujeto no encuentra internamente recursos para resolver y entra en una especie de retroalimentación negativa y se enferma. Básicamente que lo puede llevar a una depresión o a cuestiones más graves también. Y plantea que de la única manera de salir de esta crisis es con ayuda de afuera, con ayuda del exterior. Después, bueno, plantea esto de las crisis sociales también, que lo van ahí a ver. A ver, vínculo profesional, enfermero de atención. Ah, no, vamos a ver esto de las instituciones. Hay un texto que habla de instituciones iatrogénicas e instituciones terapéuticas. Cuando hablamos de instituciones iatrogénicas y terapéuticas, es todo aquello que se hace desde la institución, no tiene que ver con lo individual, digamos. Hay ciertos tipos de una institución, algo que tiene cierto tipo de normas, de funcionamientos, de reglas, medianamente estable, que hacen que una institución tenga una característica tal. Esto de lo iatrogénico está asociado, iatrogenia es algo que puede provocar un daño. Eso es lo iatrogénico. Se asocia generalmente a lo que es la mala praxis, la iatrogenia. Pero la mala praxis siempre es algo que provoca daño, sí o sí. Incluso una mala praxis puede provocar la muerte. Algo iatrogénico es algo que podría ocasionar un daño, o no. Y tiene que ver con la institución. Entonces hay un texto que se van a encontrar ahí que es la diferencia de lo que es una institución iatrogénica y una institución terapéutica. La terapéutica sería la que no provoca daño y la iatrogénica, y la iatrogénica la que sí, la que puede provocar un daño. Y son ciertas características. Una institución no es o una u otra, puede tener una institución características de una y de otra. Por ejemplo, desde lo institucional, un efecto de salud que, por ejemplo, no tenga una rampa para silla de ruedas, puede ser iatrogénica porque puede provocar un daño. Una institución que no tenga señalizados, digamos, sus espacios, puede provocar un daño. Tal vez viene una persona a la guardia y en ningún cartel hay un lugar que diga guardia, tal vez la persona puede descompensarse mucho más antes de llegar a la guardia porque no sabe a dónde ir. O no, por eso, digamos, puede llegar a provocar un daño. Y son, digamos, características de las instituciones. Obviamente estamos hablando de instituciones de salud. Ahí entre los textos hay un texto que habla de la experiencia desde la cama de un hospital. Es interesante cómo lo cuenta, cómo cuenta uno que entra al hospital y empieza a ver todo lo que sucede alrededor. Incluso este hombre había sido un médico que estaba internado, incluso dice como que nadie mira para arriba, digamos, que todos están mirando para abajo. Entonces él estando acostado en la cama del hospital, ve que los ventiladores están llenos de tierra, de pelusas, y dice, qué peligro. Sí, se ponen en funcionamiento y esas pelusas caen en una herida, podría provocar una infección. Bueno, estas son características que tienen que ver con una institución que podría llegar a provocar un daño, ¿o no? Vínculo profesional, enfermero, sujeto de atención, son dos temas que van ahí de la mano, digamos. El vínculo, vieron que hablamos que el vínculo tiene que pasar tiempo. Para que haya un vínculo, cuando hablamos del vínculo anteriormente, tiene que pasar un tiempo, o sea, no se da de un momento a otro, digamos, porque tiene que pasar todo este tiempo de comunicación y aprendizaje, el tiempo compartido con otra persona, a partir de que podés compartir un montón de tiempo, y una vez que conocés e internalizás, tenés esta mutua representación interna, internalizás a la persona, hablamos del vínculo.
Eso no va a suceder en el vínculo enfermero-sujeto-atención, que tiene un nombre particular, que es vínculo terapéutico. Cuando hablamos del vínculo enfermero-sujeto-atención, estamos hablando de vínculo terapéutico. Entonces, lo que planteamos es que para favorecer este vínculo, digamos, para que ustedes, porque ahí habla también de cuál es el objetivo, digamos, puntual, es poder del enfermero o la enfermera, es poder ayudar a satisfacer las necesidades de salud de los sujetos de atención. Entonces, a veces ese vínculo puede durar 5 minutos y nunca más ven este sujeto de atención. Entonces, ¿de qué manera lo ayudo? Poniendo en juego algunas características que pone ahí, que ahí es donde habla lo del apego, la capacidad de apertura, la relación dialéctica, todas esas características que aparecen ahí. Esas mismas características las van a ver aparecer en actitud psicológica. Cuando hablamos de actitud psicológica, hablamos de la actitud de ustedes como enfermeros o como enfermeras. En el vínculo, que es de dos sujetos, en este vínculo enfermero-sujeto de atención, ustedes son uno de los actores y el otro es el sujeto de atención. Bueno, esto de la actitud psicológica habla que es un hacer, un sentir, un pensar para poder llevar adelante la tarea, es un modo medianamente estable en donde puedan ciertas características que los ayuda a ustedes, es la puesta en acto del rol, digamos, y para poder poner en acto ese rol tienen que tener digamos, un cierto equilibrio. Es un hacer, un sentir, un pensar, lo dice por ahí también en el texto. Y también, digamos, en esta actitud psicológica vuelven a aparecer estas mismas características que habíamos dicho ahí, que tienen que ver con la capacidad de apego, de apertura, distancia óptima, esto de no estar ni muy cerca ni muy lejos, digamos. Imagínense que si se ponen muy lejos desde la puerta de la sala, no se van a enterar qué le pasa al sujeto anterior, y si están muy pegados, tampoco se van a enterar. Es importante que todos estos temas ustedes los puedan ver desde el rol. ¿Para qué les sirve esto a ustedes como enfermeras y enfermeros? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué es esto de la subjetividad? ¿Por qué tenemos que saber del sujeto? Porque ustedes, por un lado, son sujetos y por otro lado van a trabajar con sujetos permanentemente, con estos sujetos de atención. Entonces, como van a trabajar con sujetos, algo del sujeto van a tener que saber, digamos, porque a usted no le va a venir la vía para buscar la vía, no le va a venir no sé, la gripe caminando. Viene un sujeto que sufre, que le están pasando cosas, que no viene, o sea, ustedes no se encuentran con la patología, por decirlo así, sino se encuentran con una persona que sufre. Esta persona que sufre es el sujeto de atención. Y ustedes están ahí para poder satisfacer estas necesidades de este sujeto de atención en su proceso salud-enfermedad. Entonces, por eso es que aparecen, digamos, todos estos conceptos que les estamos dando, que les ayudan a ustedes para poder, ¿qué significa ECRO? Esquema conceptual, referencial y operativo. Digamos, es una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es la manera de ver el mundo, que tiene que ver con todo nuestro sistema de pensamiento, nuestra ideología, digamos. Eso es lo que significa ECRO. Esto es algo que desarrolla Pichon Rivière cuando empieza a desarrollar su teoría de la psicología social. Digamos, Pichon Rivière Pichon Rivière siendo psicoanalista, se daba cuenta que para el trabajo con los enfermos mentales, en ese momento se les llama enfermos mentales o locos, él estaba trabajaba en el Borda, no le alcanzaban estos conocimientos, todo el cuerpo teórico del psicoanálisis, entonces empieza a desarrollar esta teoría de esta nueva escuela de psicología, que es la psicología social, y desarrolla todo un nuevo esquema conceptual, referencial y operativo, tanto para la teoría, y después cada uno tenemos nuestro propio sistema referencial, que es nuestro sistema de pensamiento, nuestra forma de ver el mundo. Bueno, entonces, les decía, estas herramientas para eso les sirven, que es importante que estos temas los puedan ver desde el rol. ¿Por qué necesito saber algo de familia? ¿Por qué necesito saber algo de género? Porque todo esto lo van a recibir ustedes permanentemente en los diferentes efectores que ustedes trabajen. Ustedes cuando vengan acá, como les decía, no no les van a tener un brazo solo ahí para que ustedes le pongan una vía. No, le va a aparecer un sujeto que le está pasando mal, que está sufriendo, que tiene fantasías, que tiene miedo. Bueno, entonces, ¿de qué manera ustedes pueden, con esto de la actitud psicológica, con cómo desempeñar el vínculo,
conociendo un poco esto de la teoría de los ámbitos, sabiendo qué es el sujeto, cómo es su familia, le van a poder seguramente brindar una mejor atención, porque la diferencia que ustedes pueden hacer es de la atención, porque pueden saber colocar la mejor vía posible o tomar la temperatura de la mejor manera, pero si tienen un trato horrible no va a estar bueno el trabajo. Bueno, esta es la idea que nosotros tenemos en la materia, poder transmitir un poco estas herramientas como para que ustedes se desempeñen el rol. Por eso es interesante poder pensar esto desde el rol también. En el momento del vínculo, ahí es donde aparece también la entrevista. La entrevista es ese momento que se pone en juego, o sea, del vínculo, digamos. La entrevista es este momento de encuentro donde ustedes se tienen que enterar de qué va, digamos, con quién están enfrente. Es importante tener una entrevista siempre con perspectiva de género. Nosotros trabajamos siempre con los videos que también los ven en el MIU, que es cómo está bien y cómo está mal, digamos, una entrevista con perspectiva de género, cómo puede generar daño también, o que no puedan ayudar a satisfacer estas necesidades de salud de estos sujetos de atención, y cómo una entrevista con otra perspectiva, más abierta, más humana, cómo los va a ayudar a ustedes a poder, digamos, llevar adelante esta tarea. A ver, más o menos acá hice un punteo de todos los temas, creo que no me queda nada por ahí dando vuelta. ¿Tienen alguna pregunta, duda, algo que haya quedado colgado? Si quieren preparar tema, lo pueden preparar, eso no hay problema. Si quieren desarrollar algo y empezar, lo pueden hacer. Digo, cuestiones técnicas del parcial. Les decía, para algunos que se sumaron después, el examen es, para los que son libres, hay un escrito primero, después está el oral. Para los que están regular, vamos pasando y tomamos el oral. La idea es que puedan ir conceptualmente, puntualizando. Sí, criterios de salud mental, gracias Sofía, no les estaba dando ese tema. Me había olvidado. Muy bien, atenta. Criterios de salud mental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Hablamos de que si estamos en construcción y desarrollo o en deterioro o daño. Digamos, desde ese lugar hablamos, entendemos la salud mental. Digamos, ahí aparece, si hablamos del sujeto sano, un sujeto que está en construcción permanente o desarrollo, o el que está en deterioro o daño. Acá aparece esto, digamos, de esta contradicción del sometimiento a lucha, digamos, ¿sí? El que lucha permanente está en construcción. No hablamos de que una persona tiene que estar sana o esto del equilibrio entre lo físico, psíquico. Digamos, está en construcción. Una persona, bueno, esto lo podemos asociar siempre a lo que es crisis también. Eh, no está basado en un caso, son conceptos generalmente. Generalmente. Eh, Esto de la crisis, digamos, una persona que entra en crisis y que no está en construcción, evidentemente es una persona que puede que se puede enfermar. Estar en deterioro de daños es esa persona que no encuentra los recursos, que no tiene los recursos y que se puede enfermar. Digamos, entender la salud mental desde estos lugares. Cuando estamos en construcción, o como estamos en deterioro o daño. Esos son los criterios de salud mental que se plantean ahí. ¿Estamos más o menos? Preguntas. ¿Qué dice ahí, profe? Escrito va a ser basado en un caso, generalmente es conceptual, ahí te lo había respondido antes. Dudas, preguntas. Hablen ahora. Cerramos, pues, yo no doy más. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el lunes a las 9. Tomamos lista. Se quedan los que están para rendir que se quedan ahí los que rinden libre y vamos llamando después al resto. Bueno, gente, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el lunes. Estudien. Nos vemos. Chau, chau.